Lectura de la epístola de San Pedro Apóstol. Carísimos, después de puesta toda malicia y todo engaño, y los fingimientos y envidias, y todas las murmuraciones, como niños recién nacidos, apétese la leche del Espíritu, sin mezcla de fraude, para que con ella vayáis creciendo en salud, si es caso y habéis probado cuán dulce es el Señor, al cual arrimándoos como a piedra viva que es desechada, sí, de los hombres, pero escogida y preciosa de Dios, vosotros mismos sed como piedras vivas, asentadas sobre él, para formar un templo espiritual, un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales que sean agradables a Dios por Jesucristo. Por eso dice la Escritura: mira que yo voy a poner en Sion la principal piedra selecta y preciosa, y cualquiera que ponga su confianza en ella no quedará confundido. Así que a vosotros que creéis os sirve de honra. Mas en cuanto a los incrédulos, la piedra que desecharon aquellos que edificaron, esa misma ha venido a ser una piedra angular, una piedra de tropiezo y una piedra de escándalo para aquellos que tropiezan en la palabra del Evangelio y no creen, aun cuando fueron a esto destinados. Vosotros, al contrario, sois un linaje escogido, un sacerdocio real, pueblo conquistado, a fin de publicar las grandezas de aquel que os sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y vosotros, que antes no erais su pueblo, y ahora sois el pueblo de Dios, que no habías alcanzado misericordia, y ahora la alcanzasteis. Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, al amanecer, cuando todavía estaba oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio quitada de él la piedra. Y sorprendida echó a correr y fue a estar con Simón Pedro y con aquel otro discípulo amado de Jesús, y les dijo: si han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Con esa nueva salió Pedro y el dicho discípulo y encaminaronse al sepulcro. Corrieron ambos a la par. Mas este otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y habiéndose inclinado, vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llegó tras él Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo y el sudario que habían puesto sobre la cabeza de Jesús, no junto con los demás lienzos, sino separado y doblado en otro lugar. Entonces el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro entró también y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, Ruega por en nosotros. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimados fieles, ayer fue primero viernes del mes, entonces no olvidar
en hacer la confesión, la comunión reparadora, en honor del Sagrado Corazón de Jesús, los 9 primeros viernes del mes. También hoy sábado, primer sábado del mes, vamos a empezar también con esta devoción al Inmaculado Corazón de María, ¿no? La comunión, confesión, comunión y meditación de 15 minutos de los misterios del Santísimo Rosario. Estas devociones son muy importantes, pedidas por el propio Cristo y por Nuestra Señora. Es superior a todas las otras devociones que podamos tener. Como dice la Santísima Virgen Fátima, las tablas de salvación para el hombre moderno va a ser el rosario y la devoción al Inmaculado Corazón. Punto. Ayer también fue día de San Vicente Ferrer. Hoy vamos a hablar un poquito sobre su vida y su historia porque está relacionada con una gran crisis. La primera mayor crisis de la Iglesia se pasó con el arianismo, la herejía ariana, con un obispo ario herético que empezó una herejía que negaba la divinidad de Cristo, su naturaleza divina, que Cristo era solamente un hombre. Entonces se contaminó todo el mundo católico. Fue la primera crisis, por así decir, más grande de la Iglesia, la crisis ariana. Después, el gran cisma del Occidente. Y San Vicente Ferrer vivió durante este tiempo, estos tiempos difíciles. San Vicente Ferrer de la Orden de los Dominicos, 1350-1419. Vocación, tentaciones y milagros. En llegando a edad de 18 años, considerando la vanidad, mutabilidad y peligros de las cosas del mundo y los lazos que el demonio tiene armados en todas ellas, determinó darles libelo de repudio y abrazarse con Cristo crucificado. Fuese al convento de los padres dominicos de Valencia, y el prior y los frailes le recibieron con extraordinario contento y alegría. Diéronle el hábito, y él lo tomó con extraña devoción y ternura, como quien sabía lo que tomaba y el tesoro inestimable que está escondido debajo del pobre hábito de la religión. El viéndose fraile, luego se puso a leer con atención la vida de su padre Santo Domingo, para tomarle por dechado e imitarle en todo lo que él pudiese. Ocupábase en todas las obras de humildad, maceraba su carne con ayunos y penitencias, y su vida era un perfecto retrato de la vida religiosa. Acabado su noviciado, le encomendaron los superiores que le diese un curso de lógica y a algunos religiosos del convento y a los que venían de fuera a oírle, como así lo hizo escogidamente y con rara modestia y virtud, y después le enviaron a los conventos de Barcelona y Lerda, donde había famosos letrados de la orden, para que tratase con ellos, y siendo de edad de 28 años, le graduaron de maestra en teología en la Universidad de Lerda. Volvió a Valencia, donde fue recibido con gran regocijo de toda la ciudad, y a ruego del arzobispo y del pueblo comenzó a predicar la palabra de Dios con grandísimo aprovechamiento de todos y autoridad suya y de su religión, porque en toda Valencia
a él solo llamaban el doctor, el santo y siervo fidelísimo de Jesucristo. Y él lo era tan de veras en sus sermones, nunca se buscaba así, ni el aplauso y aura popular, sino sola la gloria del Señor y bien de las almas, y su blanco era ni enternecer, ni mover admiración los oyentes, sino quebrantados corazones duros, compungidos e inflamados en el amor de Dios. Temiendo el enemigo del linaje humano, la vida santa y la predicación tan fervorosa y provechosa de San Vicente, determinó derribarle si pudiese y hacerle caer en algún pecado grave e infame. Para esto, estando el santo haciendo oración una noche, se le apareció el demonio en figura de un venerable viejo ermitaño, con una barba negra y larguísima. Parecía en su aspecto un San Antonio Abad, o un San Pablo, primer ermitaño, o uno de aquellos santos monjes del Yermo. Oye, Vicente, le dijo, yo soy uno de aquellos antiguos solitarios de Egipto, y a pesar de haber sido en mi mocedad muy desenfrenado y disoluto, después hice penitencia y el Señor me dio el premio de la vida eterna. Ahora, si quieres seguir mis consejos, te diré que no te mates ni aflijas tanto con los ayunios y penitencias, sino que dejes eso para la vejez. Mientras eres mozo, te juegues y entretengas en los gustos de esta vida. Entendió el santo que aquel no era ermitaño venido del cielo, sino un demonio con máscara de ermitaño, y haciendo la señal de la cruz, le rechazó. Otra noche también, estando orando delante de un crucifijo, se le puso delante el demonio en figura de un negro de Etiopía, grandísimo y feísimo, y le dijo, no te dejaré de perseguir hasta que caigas torpemente y quedes vencido. Otra vez, leyendo el libro admirable que escribió San Jerónimo de la perpetua virginidad de Nuestra Señora, oyó una voz que le dijo, no da Dios a todos esa gracia, ni tampoco tú la alcanzarás, antes la perderás muy presto. Mas como el demonio vio que por sí mismo en tantos combates y peleas no le había podido vencer ni derribar, pensó poderlo hacer más fácilmente por medio de algunas mujeres perdidas, y en particular de una noble, hermosa y atrevida, la cual, instigada del demonio, usó de toda suerte de astucias para provocar al santo. Pero el Señor permitió que entrase el demonio en el cuerpo de aquella miserable, haciéndole dar grandes voces. Los criados y la gente de casa acudieron para saber la causa y hallaron que estaba endemoniada. Llamaron sacerdotes y exorcistas, pero nada pudieron, porque todas las veces que le conjuraba, respondía el demonio, no saldré de este cuerpo hasta que venga a echarme de él aquel que estando en el fuego no pudo ser quemado. Rogaron al santo que fuese a verla, y en entrando Vicente en el aposento donde estaba la mujer, el demonio dio un gran alarido y dijo, este es el hombre que no se quemó
en medio de las llamas: ya no puedo estar más aquí. Y diciendo esto se partió, dejando medio muerta la mujer. Los milagros que el Señor obró por San Vicente fueron tantos que Pedro Rausano, fraile de su orden, y escribió su vida en 5 libros, dice que fueron más de 860 los que se sacaron de solos 4 procesos. Estando predicando en la villa de Morelia, resucitó a un niño que había sido hecho pedazos por su madre, mujer lunática, que a tiempos perdía el juicio y se embravecía. En la bula de su canonización, el Papa Pío II, que la despachó, dice estas palabras: la divina virtud hizo por él muchos milagros para confirmación de su predicación y vida, porque a muchos demonios echó de los cuerpos humanos, a muchos sordos restituyó el oír, y a muchos mudos hablar, alumbró ciegos, limpió leprosos, resucitó muertos, y dio salud a otros que estaban afligidos con muchas enfermedades. Teníanle todos por hombre alumbrado de Dios, ilustrado con revelaciones y por profeta, que con luz divina veía las cosas ausentes o que estaban por venir, como si las tuviera presentes y delante de los ojos. Una vez predicando en Zaragoza, comenzó a llorar amargamente, y de allí a un poco se enjugó los ojos y cayó. Y después de haberse sosegado, dijo que en aquella hora había expirado en Valencia su madre, y poco después se supo ser verdad su muerte. Otra vez predicando en Barcelona, en tiempo de grandísima hambre, estando la gente muy afligida y sin esperanza de remedio, les dijo que se alegrasen, porque antes de la noche llegarían al puerto naves cargadas de trigo, con que se remediaría su necesidad, y así fue. San Vicente y la Iglesia. Permitió Dios nuestro Señor por entonces un lastimoso cisma en la Iglesia, que por un papa tuviese 3 que se llamaban papas, y que cada uno de ellos tuviese diversos reinos y provincias que les obedecían. Entonces, en esta época, primero los cardenales eligieron a un papa en Roma, pero después empezaron a decir que por presión, porque la gente de Roma quería un papa italiano, entonces presionaron los cardenales. Entonces los cardenales decían: pero esta no fue nuestra voluntad, no elegimos a esto, solamente por miedo, porque la gente nos quería matar, y por eso que elegimos a este italiano, pero esta elección es inválida, entonces eligieron a otro papa. Entonces después pelearon más y decían: no, este es inválido el primero, el segundo también vamos a hacer otro. Y otro grupo de cardenales eligieron a otro. Entonces durante esta época había 3 papas y nadie sabía cuál era de ellos el legítimo. Santa Catarina de Siena en Francia apoyaba a uno, San Vicente Ferrer apoyaba a otro, y así empezó la división en la Iglesia. Estuvo así casi 70 años. Entonces, esta época de este cisma es muy parecida con la nuestra, pero en esta época de San Vicente había al menos 3, hoy no tenemos ninguno. Entonces, un desastre, o falsos, no todos son falsos.
Muchos escritores santos creen que el primero elegido era verdadero y los otros falsos, pero se peleaban entre sí. Entonces, en esta época vivía San Vicente Ferrer. Y que cada uno de ellos tuviese diversos reinos y provincias. Entonces, uno estaba en Italia, otro vivía en Francia, otro en España, y así pasó. Y entendiendo San Vicente que don Pedro de Luna, que era uno de los tres y se llamaba Benedicto XIII, tenía mejor derecho y era el verdadero y legítimo papa, aconsejó al rey don Fernando de Aragón que le diese la obediencia, y así lo hizo. Y lo mismo el rey de Castilla. Pero como el derecho que cada uno de los papas alegaba en su favor fuese oscuro y muy enmarañado y dudoso para acabar un cisma tan prolijo, peligroso y pernicioso, se tomó por medio que cada uno de los tres papas renunciase al sumo pontificado y que se eligiese un nuevo pontífice que fuese cabeza y pastor universal en toda la iglesia, y ella le reconociese por tal. Entonces, los santos, los doctores, los cardenales y obispos estaban cansados de estas peleas porque no sabían a quién obedecer, y sobre todo la gente que estaba confundida ya durante años sin saber cuál era el verdadero papa de esos tres. Entonces, después de 50, 60 años de peleas, hicieron un concilio y se reunieron todos. Entonces, los tres renunciaron al sumo pontificado, y entonces ahí todos eligieron a uno para ser el papa. Y así se resolvió el problema. Hicieron esto Gregorio XII y Juan XXIII en el concilio de Constanza, pero Benedicto XIII nunca lo quiso hacer, por mucho que el emperador de Alemania y el rey de Aragón en persona y otros príncipes y embajadores se lo rogaron. Entonces San Vicente aconsejó al rey don Fernando que quitase la obediencia a Benedicto por su contumacia y rebeldía. Entonces uno no aceptó renunciar, entonces murió como antipapa, como falso papa. Y así lo hizo porque la autoridad del santo bastó para que le diese la obediencia y para que se la quitase. Y el concilio de Constanza recibió carta de San Vicente Ferrer y Santa Coleta y eligió por sumo pontífice a Martín V, que fue excelente papa. Entonces estos santos y doctores en la época se reunieron para acabar con este problema. Y así sí fue. Pero hay que ver que estas cosas se pasan en la iglesia, que no son cosas extraordinarias que estamos viviendo incluso actualmente, ¿no? Si uno estudia la historia de la iglesia, ve que cosas así raras pasan. Pero uno no puede dejar de ser católico por estos problemas de la jerarquía católica. Nosotros tenemos que mantener nuestra fe durante los tiempos de crisis, como los santos, pero mucha gente está apostatando, perdiendo la fe porque ve los escándalos que vienen de Roma, de los falsos papas, falsos obispos que están ahí. No, mucha gente se escandaliza y abandona la religión, y si van con los protestantes, con los espiritistas, con trucos, no sé, pierden su fe. Claro que los principales responsables son estos que están arriba, los obispos, los sacerdotes, ¿no? En el mismo concilio hubo grandes disputas y debates sobre ciertas cosas muy importantes y dificultosas, y no pudiéndose averiguar lo que en ellas se había de hacer por ser muchos y contrarios los pareceres, determinó el concilio de consultarlas con San Vicente, que a la sazón
predicaba en Borgoña. Y para esto se envió al cardenal Pedro Aníbal, acompañado de 2 teólogos y otros 2 canonistas, para saber del santo lo que le parecía que se debía hacer. Él, como humilde, se corrió de tan solemne embajada y resolvió con la luz que tenía del cielo lo que él se lo propuso, y con gran felicidad desmarañó las dificultades que tantos y tan doctos letrados no habían podido entender y declarar. Entonces, estas cosas, como dice, se pueden pasar, incluso cosas más graves, como es la crisis que estamos pasando. Porque ahí en esta crisis al menos todos eran católicos, no habían cambiado los sacramentos, la doctrina de la iglesia, simplemente había magios, ¿no?, que querían gobernar la iglesia. Pero hoy tenemos uno, pero que es falso y herético, que creó una nueva religión. Pablo VI fundó la nueva iglesia monginiana, la iglesia de Pablo VI, que es la iglesia del Concilio Vaticano II. Cambió los sacramentos católicos, cambió la doctrina católica. O sea, fundó una nueva religión distinta de la iglesia católica. Entonces nosotros estamos delante de una crisis, una crisis espantosa, la peor de todas, y que contaminó todo el mundo católico, todo el occidente al menos. El oriente está un poco preservado porque no aceptó el concilio y sus reformas, pero todo el occidente está contaminado con la doctrina del Vaticano II. Entonces recemos, pidamos la intercesión de estos santos varones y santas mujeres, también como Santa Julieta, Catalina de Siena, que pelearon muchísimo por nuestro Señor Jesucristo, por su iglesia, durante estos tiempos de crisis. Ave María Purísima, sin pecado concebido. en el nombre del Padre, del